Mi papá nos dejó millones, y casi me quedo sin nada. Nunca pensé que la muerte de mi papá traería algo más que tristeza. Creí que el golpe más fuerte sería perderlo, enfrentar la ausencia de su voz, su presencia, sus consejos. Pero no, resultó que el verdadero dolor llegó después, cuando estábamos reunidos en una sala fría, con documentos sobre la mesa y un abogado que apenas nos miraba a los ojos. Y ahí, entre papeles y silencios incómodos, descubrí que mis hermanos menores, de 21 y 23 años, recibirían toda la herencia, y yo no sé decir si fue sorpresa, rabia o incredulidad lo que sentí primero. Tal vez fue la mezcla horrible de todo eso, golpeándome en el pecho al mismo tiempo. Mi papá era alguien que siempre me enseñó justicia, igualdad, compromiso, amor. Compartimos años de trabajo, de risas, de sacrificios. Me enseñó a cambiar una llanta, a enfrentar problemas, a no dejar las cosas a medias. Me acompañó en mis peores momentos y celebró conmigo los mejores. Él siempre decía que nosotros, sus hijos, éramos su mayor logro. Así que imagina, cuando escuché al abogado decir mi nombre y luego, nada, ni un porcentaje, ni una anotación, ni una explicación, nada, sentí que todo el aire de la habitación se me iba, como si escuchara pero no entendiera, como si mi cerebro rechazara por completo la información. Mis hermanos evitaron mirarme. Esa fue la primera señal de que ellos ya lo sabían desde antes, y cuando me di cuenta de eso, el golpe emocional fue aún más fuerte. La primera sensación fue incredulidad. No puede ser, tiene que ser un error, tal vez faltan hojas, tal vez hay otro documento, pero no, todo estaba ahí, y yo estaba fuera. La segunda sensación fue rabia, una rabia pura, profunda, de esas que no se gritan pero que queman por dentro, porque no se trataba solo del dinero, sino del significado, del mensaje oculto detrás de esa decisión, de sentirme invisible, de sentir que para ellos, mis hermanos, mi papá, mi familia, yo no tenía lugar en lo que él dejó atrás. La tercera sensación fue algo que no esperaba, miedo de hablarlo, miedo de confrontarlos, miedo de romper lo poco que quedaba intacto después de su muerte, el miedo de convertirme en ese familiar que causa problemas, cuando todos están vulnerables. Me quedé sentado ahí, mirando mis manos, evitando que se me escapara una lágrima frente a todos. Mi corazón latía fuerte, demasiado fuerte. Tenía un nudo en la garganta que me impedía decir cualquier palabra sensata. Mi mente repetía una pregunta una y otra vez. ¿Y si esto es real? ¿Y si simplemente me dejaron fuera? ¿Debo aceptarlo? Esa pregunta me acompañó durante horas. Me siguió a casa, me siguió a la ducha, me siguió a la cama donde no pude dormir. Era como un eco que no me dejaba respirar. Porque había algo más, algo que yo no quería admitir. Sentí que mi papá me había fallado. Y ese sentimiento duele mucho más que cualquier herencia perdida. Me llené de ansiedad. Me dolía la cabeza, el pecho, el estómago. Mi mente no dejaba de repasar todas las razones por las que esto era injusto, por las que me sentía traicionado, por las que no podía quedarme callado. Pero también aparecían las dudas. ¿Y si reclamo y la familia termina peor? ¿Y si mis hermanos creen que soy un interesado? ¿Y si esto no se para siempre? ¿Vale la pena pelear? Cuando acabamos de perder a papá, era una guerra interna horrible. Una parte de mí gritaba por justicia, la otra tenía miedo de destruir lo que quedaba de la familia. Al final, la pregunta real era, ¿quién va a defenderme? Si no lo hago yo, busqué consejo, no sabía qué hacer, necesitaba voces ajenas, objetivas, así que hablé con amigos, con conocidos, con personas que habían pasado por pleitos familiares por herencias. Y fue ahí cuando escuché algo que me marcó. Lo justo no siempre llega solo, a veces tienes que pedirlo, incluso si duele. Esa frase me empujó a dar el primer paso. MNSEIONARL o H habla RL o S sacarlo del silencio. Decidí sentarme con mis hermanos, no en un tono agresivo, no con gritos ni acusaciones, solo con la verdad, mi verdad. Cuando llegó el día, mis manos temblaban, ellos estaban tensos. Lo noté desde el primer segundo, se miraban entre sí, evitaban mi mirada como niños que saben que hicieron algo mal. Yo no quería atacarlos, no quería convertir esto en un campo de batalla, pero tampoco podía permitir que me borraran. Las primeras palabras fueron difíciles, sentía que si decía algo equivocado, todo podía explotar. Quiero hablar del testamento, dije por FIN.SILINSIO.UN silencio pesado. De INSO.ILLOS asintieron. Yo respiré profundo. Sé que ustedes recibieron toda la herencia, continué, y sé que yo no aparezco en ningún lado, y necesito entender por qué. Necesito saber si fue una decisión de papá o sí. Y ahí se me quebró un poco la voz, o si simplemente nadie pensó en mí. Ellos se miraron entre sí, y lo que dijeron no fue malo, pero tampoco fue suficiente. Creímos que así lo quería papá, dijo uno. Pensamos que tú estabas bien, económicamente, dijo el otro. No sabíamos que te iba a afectar, le añadieron. No lo hicimos para herirte, repitieron. De esas frases sonaban como disculpas automáticas, palabras dichas por obligación, no por conciencia. Pero aún así, intenté mantener la calma. No se trata solo del dinero, les dije. Se trata de lo que significa. Se trata de no haber sido tomado en cuenta, de sentir que no importé, de sentir que alguien decidió por mí sin pensar en cómo me sentiría. Y ahí, los vi reaccionar. Por primera vez, sus miradas dejaron de ser evasivas.
por primera vez entendieron que esto era emocional, no económico, por primera vez parecieron realmente darse cuenta del daño. No sabíamos, me dijo uno. No lo pensamos así, me dijo el otro, lo sentimos, agregaron, eran disculpas sinceras. Pero aún faltaba algo, la solución, por eso, antes de seguir hablando, busqué ayuda profesional, un asesor legal, no porque quisiera demandar a mi familia, sino porque quería entender mis derechos, saber qué era justo y cómo manejarlo sin destruirlo todo. El asesor fue claro, sí, el testamento podía revisarse, sí, había formas de corregir la distribución, sí, yo tenía derecho, y sí, era posible hacerlo sin conflictos legales agresivos. Esa información me devolvió un poco de esperanza, regresé con mis hermanos y hablamos otra vez, esta vez, con calma, con respeto, con apertura y, sobre todo, con voluntad de arreglarlo. El proceso no fue rápido, tampoco fue fácil, tuvo lágrimas, silencios, culpa, incomodidad, pero también hubo entendimiento. Les expliqué que no quería dejar de hablarles, que no quería pelear, que no quería que papá se convirtiera en una excusa para dividirnos, solo quería respeto. Solo quería justicia, solo quería ser visto, y finalmente, llegaron a un acuerdo, los tres revisaríamos el testamento, buscaríamos una distribución justa, dividiríamos la herencia en 3 partes iguales. Les juro, cuando escuché eso, sentí algo dentro de mí, aflojarse, como si por fin pudiera respirar. Después de semanas conteniendo el aire, mis hermanos se disculparon de corazón, me dijeron que nunca quisieron herirme, que se dejaron llevar por la presión, por la confusión, por la falta de experiencia, y aunque me dolió, también pude ver que no eran malas personas, solo estaban perdidos. Igual que yo, llegamos al acuerdo final, la herencia se dividió en 3, cada uno recibió su parte, no hubo pleitos, no hubo gritos, no hubo rupturas, hubo conversaciones incómodas, sí, pero necesarias, hubo lágrimas, sí, pero sinceras, hubo un momento final en el que nos abrazamos los tres, como hermanos de verdad, con dolor, pero también con alivio. Y esa sensación de que la familia podía sanar, de que habíamos superado algo duro sin destruirlo todo, esa sensación vale más que cualquier cantidad de dinero. Hoy puedo decir que aprendí a defender mi dignidad sin ser agresivo, aprendí a pedir justicia sin perder la cabeza, aprendí que el silencio no soluciona nada, aprendí que a veces la gente no sabe el daño que causa hasta que se lo dices, y sobre todo, aprendí que defender lo que es justo no te hace egoísta, te hace consciente, te hace adulto, te hace fuerte. La historia empezó con dolor, confusión y ansiedad, pero terminó con reconciliación, con aprendizaje, con una familia que, pese a todo, decidió unirse en lugar de separarse, y eso es lo que realmente importa.